Muy buenos días, estimados alumnos de la materia de Filosofía de la Educación en México, de la Maestría en Educación Superior, sede San Luis Potosí, presenciales y virtuales. Les doy la más cordial bienvenida a este curso y voy a aprovechar para presentarme. Agradezco mucho la deferencia a mi persona y el apoyo que me brindaron con el tema del ajuste de la sesión presencial. Y pues vamos a tener un ejercicio de encuadre en el cual vamos a trabajar esta primera semana con las bases de la comprensión o de la construcción de la noción de filosofía educativa por parte nuestra, obviamente asistido por algunas lecturas, para que en la sesión del 7 de octubre tengamos una discusión muy amplia, muy seria y muy profunda y muy divertida. Les prometo que va a ser una sesión muy divertida. Entonces les comento, iniciamos. Voy a acompañarme con una presentación para ir documentando un poquito el tema de la presentación. Aquí ya la tengo. Entonces, pues me presento. Mi nombre es Eric Tigrán Sánchez Melchor. Soy doctor en gestión educativa, maestro en administración educativa. Me desempeño como director del CCT Plantel 3 Nuevo Progreso. Tengo 1,400 alumnos y aproximadamente 80, 90 maestros. Manejo un equipo como de 120 personas. Me dedico a la consultoría en desarrollo organizacional. Poco a poco me he estado especializando en instituciones educativas, diseño de planes de desarrollo institucional, estrategias de intervención organizacional y académica. Y pues bueno, me dedico un poco a ese tema. Mis datos están en pantalla, mi teléfono celular, mi correo electrónico oficial y el personal, y quedo a sus órdenes. Me acabo de incorporar al grupo de WhatsApp, donde vamos a tener mucha interacción. Manejo dos tipos de videos de acompañamiento. Bueno, varios tipos de video. Los videos de acompañamiento son aquellos que pueden ser cortos, menos de 3 minutos, y los que son menos de 3 minutos los subo al WhatsApp, que son información urgente, importante, comentarios específicos sobre algunos temas, retroalimentaciones de tareas, y los videos como este, más largos, que están alojados en mi canal de YouTube, que espero que lo visiten con frecuencia, porque ahí manejo mis sesiones de acompañamiento para todas las materias y las dejo abiertas para consulta, porque pues probablemente a alguien más le puedan servir de las diferentes materias que imparto. Denle like por favor y suscríbanse. Ya parezco influencer, pero bueno, finalmente uno tiene que ajustarse a los cambios y aprender a manejar estas herramientas. Soy de origen licenciado en Ciencias de la Comunicación, entonces pues bueno, más o menos ese soy yo, que es poco relevante. Lo importante es el tema de la materia. Les comento que nuestro calendario que están viendo ustedes en pantalla es del 30 de septiembre al 28 de octubre. Vamos a tener 5 sesiones, de las cuales van a ser 3 presenciales y dos asincrónicas. Por ahí les comento que me hicieron favor de apoyarme. Nuestras siguientes sesiones el 7 de octubre, el 13 de octubre, el 23, el 22 de octubre y el 28 de octubre. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar en la materia, y voy a entrar ahorita, voy a hacer una corrección, que tengo un error. Y comentarles que esta es una materia de verdad que despierta mucha inquietud en los alumnos que la han cursado, porque es una materia que es fundamental para ir construyendo un marco de referencia muy concreto de cómo asumimos la educación. La filosofía de la educación, más que llenarnos de autores y de corrientes, nos da sentido, y en un sentido profundo. El origen de la filosofía tiene que ver con el hombre, su entorno, sus búsquedas, sus orígenes, su estancia en este lapso entre la vida y la muerte, y la trascendencia. Por consecuencia, la filosofía de la educación tiene que ver con esos mismos temas, pero relacionados al ejercicio y a la trayectoria que nosotros trazamos de inicio a fin. Es decir, la filosofía de la educación se enfoca en la noción de hombre. ¿Qué hombre pretende formar? Y que, por consecuencia, qué comunidad, qué sociedad o qué estado o nación
se pretende formar con la suma de las individualidades del hombre. De acuerdo a los paradigmas filosóficos, podemos encontrar diversas orientaciones de enfoques de la escuela. Miren, no nos dejemos seducir por los lugares comunes. Encontramos en mucha literatura y en muchos videos de YouTube y en muchas conferencias, este modelo educativo tiene una participación activa del alumno. Eso es en todos los modelos. En todos los modelos modernos ya hay una participación activa. Lo que no sea eso ya es parte de un ejercicio de obsoleto, un ejercicio violatorio de los derechos humanos y violatorio de cualquier reflexión de enseñanza. El hecho de que haya un grupo de alumnos circunscritos a temas como dictados, a temas como, no digo que el dictado sea completamente malo, pero sino a clases completas de dictado, a clases completas de conferencias, ya son modelos que no deberían existir y que de alguna manera están fuera de toda referencia. Los propios modelos educativos que no están distantes de los contextos tecnológicos, porque podemos hablar de que un modelo educativo, el mismo que se da en la ciudad de Monterrey, con clima, con wifi perfecto y con laptop, tablet y teléfono al mismo tiempo, puede ser operado en una comunidad de Matehuala, de Cerritos, de la Huasteca Potosina que no tiene conectividad. Sí, pero no con la misma tecnología. Sí puede tener efectos, pero no tampoco podemos aspirar a una eficiencia, rapidez y magnificencia tecnológica. Entonces hay que entender que la filosofía se ocupa y se preocupa de los contextos también. En fin, bueno, esto lo vamos a discutir con más detalle. Ahorita quiero hacer énfasis en el tema de los objetivos de la materia, que es analizar los fines, principios y criterios axiológicos que han orientado y normado el quehacer educativo en México, para tener bases para criticar los modelos educativos presentes en el devenir histórico del Estado mexicano y recuperar elementos que pudieran integrarse al diseño de propuestas educativas en los niveles medio y medio superior. Y el segundo es fundamental su proyecto de titulación. Es decir, en síntesis, en esta materia yo me comprometo con ustedes a que vamos a tener los elementos filosóficos, epistemológicos y teóricos para poder analizar con ojo crítico el modelo de la nueva escuela mexicana, que es el que actualmente está rigiendo los destinos de la escuela en nuestro estado, en nuestra provincia, en nuestro país, y también que ustedes tengan elementos para proponer mejoras o para entender el contexto histórico en el que se está dando este modelo y por qué hay situaciones que tienen que ver con un devenir político, que tienen que ver con un modelo de nación. Y pues bueno, van a estar preparados para discutir el tema, inclusive el de los libros de texto, con mucha solidez y con mucho fundamento. Y no caer en las redes de los opinólogos, no opinólogos porque ni siquiera estudian opinión, de los opinadores de los medios de comunicación, porque son eso, opinadores. Imagínense la poca seriedad de alguien que confunde el comunismo con el socialismo, pues habla de que tenemos serios problemas de tesaurus conceptual, pero bueno, para eso estamos nosotros, los especialistas, para poder orientar estos juicios críticos de una forma sólida y pues bastante documentada. Eso es lo que aspiramos, a que ustedes tengan elementos para poder tomar decisiones a favor o en contra, ese no es el problema, sino bien fundamentadas. Muy bien, los temas del 7 al 13 de octubre, vamos a ver qué es esta semana que vamos a trabajar a distancia. Vamos a ver los fundamentos de la filosofía educativa, vamos a analizar lo que son los bienes y valores educativos, la educación como territorio de la cultura, los tipos históricos de la educación. Vamos a hacer una revisión de lo que representa, perdónenme por favor, vamos a hacer una corrección, bueno, voy a editar el video. El primer tema es el tema del 30 de septiembre al 6 de octubre, que es la contextualización filosófica de la educación, el concepto de filosofía de la educación y los temas capitales. Ustedes van a revisar estos temas en la lectura de la antología.
que está alojada ya en la plataforma y que de alguna forma los va a guiar en estas reflexiones. Y pues vamos a ver lo básico, los encuadres, y vamos a tener una lectura que nos va a permitir tener las bases para que en la sesión del 7 de octubre podamos construir nuestra noción. Además les voy a pedir por favor que vean la película de Pinocho de Guillermo del Toro, que lo pueden encontrar ustedes en Netflix, y por ahí les voy a proporcionar una ficha para que la vean con un ojo, además de crítico, con un ojo analítico desde la filosofía. Va a ser una experiencia muy interesante este debate. Muy bien, vamos a la sesión 2. Vamos a revisar los fundamentos de la filosofía educativa, pero en el contexto de la filosofía de la educación como una industria cultural. Es decir, en esta segunda sesión vamos a revisar cómo la educación cumplimenta una función social y que además es parte de un aparato que construye cultura, es decir, que construye sentido. Va a ser muy interesante porque este ejercicio va a ayudarnos a desmitificar a la escuela como un lugar naturalmente liberador. Creo que no lo es. Creo que la escuela desde su origen se constituyó como un aparato ideológico de Estado que ayuda a desarrollar, a constituir y a solidificar los procesos de adoctrinamiento y de inducción a una sociedad, lo cual no está mal, pero se ha satanizado mucho. Entonces en este primer ejercicio ya profundo vamos a tener una actividad de aprendizaje que es la revisión del modelo naturalista de la educación y que implica pues una corriente filosófica que fundamenta todo lo que fue el conductismo y cómo se armó la escuela en el pasado, y vamos a ver cómo va a ir evolucionando. En la sesión 3, que es del 13 al 22 de octubre, vamos a revisar la crisis social y la renovación pedagógica, es decir, vamos a hacer un alto, reflexionar en la crisis de la posmodernidad, en la crisis de ya no los inicios, ya ha entrado el siglo XXI y todos los problemas que la política, la cultura, la sociedad, la economía y los medios de comunicación, sobre todo la tecnología, han generado alrededor de la educación y de su fin último. No perdamos, ese es un problema, y yo en cualquier foro que tengo la oportunidad lo menciono. Cuando hablamos de la educación centrada en el alumno, estamos estableciendo brechas. La educación tiene una función y que sí es ayudar al alumno a trascender, pero es más profundo y es el tema de la integración de un ser humano a un grupo social para conformar una comunidad. Es aquí muy debatible, inclusive desde mi perspectiva muy personal. Inclusive yo debo confesarme, no experto porque no lo soy, admirador de Lacan. Pues es difícil sostener la postura de que existe el individuo. El individuo existe en función del otro. Un individuo aislado, sin contraste, pierde y diluye su personalidad, igual que un individuo en la masa, lo diría Ortega y Gasset, el hombre masa, el hombre que se diluye en la masa. Pero el concepto de individuo ha sido, me parece, no mal interpretado, sino con toda la intención, mal usado en el contexto del neoliberalismo y el impulso al consumismo brutal y absurdo, y a la concepción de que el ser humano es uno y que no tiene que rendir cuentas a nada. Me parece que es una etapa muy peligrosa la que estamos viviendo. Pero bueno, ya lo platicaremos. Entonces vamos a revisar los elementos de crisis que generan este espacio. En la siguiente sesión es el tema 4, vamos a revisar las bases para el análisis de la filosofía de la educación del Estado mexicano. Vamos a revisar un poquito la historia de cómo se ha consolidado el Estado mexicano en función de sus diferentes momentos históricos, de los diferentes conceptos de Estado-nación y cómo los sistemas educativos se han ajustado a las filosofías económicas, sociales de cada momento. Y finalmente, en la última sesión, del 28 al 6 de noviembre, vamos a revisar ahora sí ya el modelo de la nueva escuela mexicana, pero con todo este devenir teórico que nos va a permitir emitir juicios como muy concretos. Y miren, de verdad, en el espíritu de fomentar el análisis crítico, yo no les voy a participar cuál es mi postura con respecto a la nueva escuela mexicana, quizás hasta la última sesión, y comentarles. No se trata de que estén de acuerdo o no conmigo.
Se trata de que ustedes argumenten una postura personal sólida, y si no estamos de acuerdo, va a ser muy interesante debatir, pero siempre respetaré una postura bien fundamentada, bien solidificada y bien construida a partir de un argumento teórico, de un argumento conceptual fuerte. Eso es lo que valoro. Y en sus trabajos, lo que verdaderamente voy a apreciar no es las citas, no es, bueno, sí que citen porque eso es obligatorio, pero miren, de verdad se los suplico. Cuando hagan sus trabajos, deténganse cuando vayan a hacer las conclusiones. Deténganse un poco, si pueden descansar un día, y escriban las conclusiones después, porque lo que realmente me interesa de sus trabajos son las conclusiones. Y cuando llegan cansados, me escriben media cuartilla y dicen, sí, pues a mí me parece que todo estuvo muy bien. No, no es lo que necesito. Yo necesito que usted tome postura, tome riesgo, haga declaraciones, defina posturas, haga críticas concretas y que las sostenga. Eso es lo que me interesa, porque a mí así me permiten leerlos a ustedes. Muy bien. Esto sería un poquito el encuadre de la materia. Me gustaría comentar el tema de cómo vamos a manejar es a través de estrategias de trabajo, de autogestivo. Esto es autogestivo. Esta maestría ya requiere que usted desarrolle sus propias estrategias, desarrolle su propio proceso, y mi trabajo es acompañarlos con materiales significativos, con retroalimentación y guiarlos. Entonces así vamos a funcionar. Mucho de esto es a través de estos videos, que este es bastante largo y está en YouTube. Y los otros van a ser videos de WhatsApp, más los temas de retroalimentación personal. Cada tarea, aquí no hay mucho problema, vale el 20% la actividad de cada semana. Y pues bueno, vamos a retomar algunos temas. Estos temas son como que encuadre de lo que vamos a revisar, y son temas relevantes para la filosofía educativa. El primero es la educabilidad, esencia, posibilidades y límites de la educación. Dice aquí la potencialidad, inductibilidad y plasticidad del ser humano para ser educado, es decir, incorporar el conocimiento o aprender a través de sus capacidades y habilidades con el fin de perfeccionarse de modo individual y social. La educabilidad depende de factores culturales y ambientales, inclusive de salud. Esto quiere decir que el hombre, en su esencia, en su complejidad de existencia, puede ser educado de muchas maneras. Esto implica una reflexión que va desde el concepto profundo del qué, el para qué y el cómo, hasta términos muy precisos como los que se refieren a la tecnología educativa, a la didáctica. Entonces aquí primero es reconocer que el ser humano, una de sus capacidades y potencialidades, es el de ser educado, el de ser transformado de una forma compleja. Nosotros vemos a los animales cómo educan a sus crías en los contextos de sobrevivencia, en los contextos de inclusive de un lugar en la casta, si estamos hablando de manadas, por ejemplo, de animales ya más complejos. Y ellos tienen que ir entendiendo que tienen un rol social en una manada. Entonces el hombre no solamente eso, sino el hombre está educado para transformar, para hacer cambios, para rebelarse. Por eso es importante que vean la película de Pinocho. El segundo tema que vamos a tratar en esta semana es la ubicación de la filosofía de la educación dentro del marco de la educación. Es decir, la filosofía como un ejercicio de orientación hacia dónde va conducido el esfuerzo educativo. Les decía yo que cada sistema educativo propone un esquema. Hay escuelas que son reproductoras y que vienen de la tradición judeocristiana, del Imperio Bizantino, cuando la primera institución educativa cobró sentido para adoctrinar a los niños pertenecientes a su fe y que tuvieran una ruta de comprensión del dogma. Y para ello no vamos más lejos. Nosotros bueno, no nosotros, en nuestra cultura la predominancia cada vez menor, por cierto, la Iglesia Católica establece estos famosos, la doctrina se le llama, ¿verdad? Que íbamos a que nos dieran las bases para poder presentar una especie de examen y poder confirmar nuestra presencia. En otras religiones es similar. Ese proceso de adoctrinamiento
que hoy suena tan negativo, pues fue necesario y tampoco es malo, ¿eh? Forma parte de la introducción de un ser humano en el contexto de un entorno que requiere conocimientos, requiere saber el lugar de cada integrante de un grupo. Y pues bueno, en la posmodernidad esto se desborda. Lo vamos a platicar en la sesión presencial, van a ver qué interesante. El método, la epistemología de la investigación. Del método se deriva el tipo de filosofía de la ecuación que se acepta o se sustenta: racionalismo, empirismo, pragmatismo, constructivismo, positivismo, fenomenología, dialéctica, materialista, entre muchos otros. He aquí métodos puestos en práctica en la pedagogía. Yo les preguntaría cuál o cuáles de ellos ofrecen una mejor perspectiva para educar. Tenemos modelos tan radicalmente opuestos como la escuela funcionalista americana e inglesa, la escuela materialista de la escuela de Frankfurt, la escuela crítica marxista, inclusive hasta dentro de esquemas como la propia iglesia. Tenemos movimientos de liberación, el movimiento de la teología de la liberación, que educaba en función del marxismo, que es también algo bien interesante que vamos a revisar. ¿Cuál es la mejor? Pero antes de contestar esa pregunta, en el contexto de la filosofía de la educación tenemos que preguntarnos ¿para qué educamos? Una vez respondida esa pregunta, cobra sentido todo lo demás, inclusive hasta en momentos históricos. Habrá enfoques tecnocientíficos que nos requieran, nos demanden una educación más bien conductista, muy formalista, muy tecnocientífica. Habrá momentos sociales que nos demandan la apertura crítica, la revisión de los contextos políticos. Entonces no es tarea fácil, ni es a lo mejor como muy necesario preocuparse y ocuparse en qué es lo mejor. La pregunta es si podemos definir si algo es mejor. Entonces, bueno, pues de eso se trata esta materia, de debate, de ideas chocando. La antropología pedagógica. Educar es formar hombres. ¿Qué es el hombre? ¿Es una existencia individual? ¿Es una especie? ¿La especie hombre? ¿Es la suma de todos los hombres? ¿Es la humanidad como un ser colectivo? ¿Una disciplina filosófica? Está consagrada a meditar sobre la totalidad del hombre. La antropología filosófica, los resultados que de ella acude la filosofía de la educación en busca de renovadas ideas. Esto es fundamental para nuestro trabajo. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre en función de la suma de otro hombre que puede ser lo mismo o puede ser diferente? Esto es lo maravilloso. Si nosotros separamos al alumno del contexto social como se ha hecho desde una crítica muy personal, estamos diciendo falacias. Estamos diciendo un discurso políticamente correcto que lo único que va a servir es para llenar hojas y hojas y hojas de algo que parece que es bueno. Pero de entrada, establecer que una educación se centra en un alumno implica ¿cómo decirlo? Una miopía terrible de entender para qué estamos construyendo un sistema educativo. Muy bien. La axiología de la educación, que implica la filosofía de la educación en busca de orientación de otra rama de la filosofía, la axiología, que tiene que ver con los valores. La axiología nos ayuda a determinar el contexto de cómo hay un aparato simbólico que sostiene la esencia del ser humano, y esa esencia cómo se expresa en la relación con los demás. Volvemos al tema de la individualidad. ¿Cómo concibo los valores si no concibo mi relación con el otro? Ese es uno de los temas que también vamos a revisar. La crisis social y renovación pedagógica. Esto es reflexionar acerca de cómo opera un sistema educativo y la formación de un hombre en el contexto del entorno, y volvemos a las 5 mediaciones. Esto ya no lo olviden jamás. Enrique Sánchez Ruiz, en su método histórico estructural, nos habla de 4 mediaciones fundamentales para analizar cualquier fenómeno, que es la dimensión cultural,
la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión política. Jesús Martín Barbero, de la Universidad Complutense de Madrid, nos invita a que incorporemos la variable de la tecnología, es decir, esas cinco dimensiones son necesarias para poder hacer un análisis complejo y completo. Ya voy a terminar. Nos falta el tema de los valores y los límites de la tecnología educativa. Esto es fundamental para entender, y no porque la tecnología nos sirva para conocer mejor o no, sino la tecnología implica otras variables de velocidad, de cobertura y sobre todo de intercambio de cultura, que si no estamos preparados para eso, el abayazamiento de las culturas dominantes ponen la agenda en los medios. Basta que usted revise sus redes sociales para que le digan las redes sociales de qué tienen que hablar. Ese es el tema. Las redes sociales ponen la agenda de los seres humanos y nosotros estamos hablando de lo que ellos quieren. Entonces caemos en algo que diría Heidenberg, un filósofo maravilloso: estamos en estado de interpretado. Porque cuando nosotros repetimos las noticias, repetimos las opiniones de los medios de comunicación, de verdad fue para mí muy desagradable el tema de escuchar que repetían compañeros y compañeras las opiniones de Javier Alatorre y de Joaquín López Dóriga y de estos opinadores, porque no tienen ninguna credencial académica ni antropológica para determinar que emitan un juicio sobre que el socialismo y el comunismo, cuando no tienen referentes para poder diferenciarlo, y que mucha gente toma esa opinión como una opinión experta. Eso se llama estado de interpretado. O si nos vamos más atrás con Charlie Marx, nuestro barboncito preferido, es estado de alienación. Entonces, bueno, creo que con esto tenemos suficiente para poder trabajar. Les voy a dejar las actividades en la plataforma. Concluimos con el tema del futuro de la educación. De esto se va a tratar la materia. Vamos a revisar en qué va a terminar esto o cómo va a ir evolucionando. Y bueno, finalmente los invito a revisar la ficha de aprendizaje 1, que implica las actividades de esta semana, y que se trata que ustedes realicen una lectura del capítulo 1 de la antología y que empecemos a generar nuestro ejercicio de reflexión. Vamos a construir una primera noción de filosofía que nos ayude a determinar cuáles son los pensamientos más importantes y cuáles son los detalles que necesitamos fortalecer. Muy bien, les comento. La tarea o la actividad de aprendizaje de esta sesión está ya ubicada en la ficha 1 de actividades de enseñanza o evidencias de aprendizaje. La sesión, el trabajo que vamos a hacer esta semana es un trabajo de referencia. Vamos a construir un tesaurus conceptual que nos permita tener una visión generalizada de las diferentes posturas filosóficas y sus autores. Para ello les voy a pedir que leamos el capítulo 1 y 2 de la antología que está en la plataforma y que nos va a ayudar a entender cuáles son los principales autores. Para ello les voy a pedir que hagamos un reporte de lectura a través de una matriz. Les voy a poner aquí en la actividad, les voy a poner una matriz donde les voy a pedir que hagan la lectura de la sesión 1 y 2 de la antología y que ubiquen al autor y a sus ideas principales. Esto es un ejercicio nada más de reconocimiento para que ustedes tengan esta referencia de los pensadores más importantes de la filosofía y de la filosofía educativa. Aproximadamente la lectura, ahorita les digo, miren, empieza en la página 4 y estamos hablando de que es de la página 4, ténganme paciencia por favor, aquí lo estoy revisando, de la página 4 a la página, permítanme un segundo, aquí está, de la página 4 a la página 138. Entonces vayan acostumbrándose, hay que leer, esto no es nada, por supuesto, es un
son 120 hojas que las leen hasta en una tarde, y la idea es que podamos ubicar autor e idea principal, nada más. También les voy a pedir que me hagan un pequeño video de menos de 3 minutos, de 2 minutos, en donde me digan para ustedes cuál es la importancia de la filosofía en su contexto docente o directivo. Puede ser que tengamos directivos acá. Un video les voy a pedir, miren, de verdad, que lo hagan muy, muy sencillo, una expresión bien personal, pero tenemos que ir acostumbrándonos a este tema, y que me lo compartan en el grupo de WhatsApp, y ahí vamos a hacer algunos comentarios. Va a ser bien interesante, y van a ver qué interesante ya es hablar ante la cámara. Yo les sugiero que lo hagan en la cámara, la cámara de selfie, que les permite tener más interacción. Y pues bueno, esa sería la tarea de esta semana: leer la antología, hacer este ejercicio y mandarnos el video para también conocerlos físicamente. Muy bien, espero que la tarea me la entreguen el viernes para poder yo llegar con elementos para la clase del 7 de octubre. Que tengan una excelente semana. Quedo a la orden a través del grupo de WhatsApp para cualquier inquietud. Y pues bueno, ya iniciamos. Bienvenidos al curso de Filosofía de Educación en México.